Listo, chicos, vamos a hablar el día de hoy sobre genética mendeliana. Es un tema que ustedes ya lo han visto en práctica, ¿no es cierto? En la práctica ya han hablado un poco sobre estos temas, sobre la primera, segunda, tercera ley de Mendel. Vamos a reforzar solamente algunos conceptos, un favor, si no me reporta, algunos conceptos sobre este tema y dar alguna información adicional. Chicos, existen muchas características entre nosotros que respetan las leyes de Mendel, ¿no es cierto? Características comunes, ¿como cuáles? ¿Sabe qué características comunes han visto en práctica que respetan las leyes de Mendel? ¿Qué características fenotípicas? ¿Cuál? El Mendel clásico. El pico de viuda. El pico de viuda, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué es eso? ¿Te pica? El lóbulo, ¿no es cierto? Presencia o ausencia del lóbulo, también respetan las leyes de Mendel. ¿Qué más? Vesículas en las orejas. Claro, ese es el lóbulo. No sé si tiene el lóbulo sin lóbulo o con lóbulo. ¿Qué más? El color de cabello. Color de cabello, no tanto, pero bueno, ya, vamos. La forma de cabello en todo caso, ¿no? La forma de cabello, inclusive la forma de cabello no es Mendel clásico, Mendel clásico. ¿Qué te dice Mendel clásico? O tienes un alelo dominante o recesivo. Y si están los dos, entonces el que se expresa es el dominante. Eso te dice el Mendel clásico, ¿no? Hay otras características que no respetan la ley de Mendel, pero el Mendel clásico te dice o eres dominante o eres recesivo. Y si tienes los dos alelos, se expresa el dominante. Nada más, chicos. Y hay, aparte de las características comunes, ¿no es cierto?, que hay en nosotros que respetan las leyes de Mendel, también hay algunas enfermedades, como la hemofilia, que también respetan las leyes de Mendel, ¿no? Si está el alelo dominante, se expresa. Si no está, no se expresa. Ahora, dependiendo de la enfermedad, pueden haber enfermedades autosómicas dominantes o enfermedades autosómicas recesivas. Chicos? Entonces, así como las características que tenemos nosotros naturales, convencionales, que respetan las leyes de Mendel, también hay enfermedades que respetan las leyes de Mendel. Y eso es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy. Chicos, la idea de esta semana es que ustedes puedan entender un poquito más sobre la herencia mendeliana. Ya la siguiente semana hablaremos un poco más sobre la herencia no mendeliana o Mendel clásico, Mendel complejo, que también le pueden llamar, chicos, pero esta semana básicamente es eso. Vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos básicos: alelo, gen, ¿no es cierto?, loci, homocigoto, heterocigoto, las leyes de Mendel y algunos ejemplos en genética mendeliana. Eso en 5 minutos. Sale. ¿Qué es un gen? Es un segmento de ADN, pero que se puede transcribir. Ese es un gen. Chicos, aquel segmento de ADN que no se puede transcribir no puede ser considerado un gen. Y ustedes ya han visto cuál es la estructura de un gen en las clases pasadas, ¿no es cierto? Entonces, este gen, chicos, se puede transcribir, es decir, puede formar ARN. Puede ser ARN mensajero, ribosómico, de transferencia, nucleares heterogéneos, lo que hemos visto en la epigenética, ¿no es cierto? Puede ser cualquiera de esos ARN. Entonces, no todos los genes llegan a formar proteínas, ¿no? Normalmente decimos, no, un gen una proteína, o un gen genera proteínas. No necesariamente es así. Basta que genere ARN para ser considerado un gen. Estos genes se encuentran en nuestros cromosomas, ¿cierto? ¿Y tú cuántos cromosomas tienes? ¿Cuántos cromosomas tienes? 46. ¿Cuántos? 46. 46 cromosomas, 23 del papá y 23 de la mamá, ¿no es cierto? Entonces supongamos que tenés el cromosoma 1. Es el cromosoma 1 que te dio tu papá y el cromosoma 1 que te dio tu mamá. Ahí tienes genes, ¿cierto? Supongamos que tienes el gen A, ¿ya? Este gen A es para presencia del óvulo, por ejemplo, presencia del óvulo. Entonces, si tuvieses el gen A dominante, ¿no? A mayúscula, y en el materno y en el paterno, o sea, en ambos cromosomas, tus genes son dominantes, entonces estas diferentes variaciones que puede tener un gen es el alelo. En este caso, en ambos cromosomas es gen dominante. Ok, es un homocigoto. Pero si tuviese, por ejemplo, un gen recesivo, ¿no es cierto?, y otro gen recesivo, también es un homocigoto, pero es un homocigoto recesivo. Pero ¿qué pasaría si es que los genes serían diferentes? Por ejemplo, aquí tengo
Un gen dominante y acá un gen recesivo. ¿Son diferentes? Ah, ok, entonces ese es un heterocigoto. ¿Ya, chicos? Siempre se juega de esa manera. Tú has visto, ¿no es cierto? En los problemas de genética has visto A, B, C, C, siempre de 2 en 2. ¿Por qué? Porque son dos cromosomas homólogos los que tienen esos posibles genes, esos posibles códigos genéticos, y esos diferentes genes o esas posibles variaciones de los genes son los alelos. Que son las diferentes variaciones que puede tener un mismo gen. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende por qué solamente usamos dos? Cuando hacen problemas genéticos solamente usan dos letras, porque cada letra debería estar en un solo cromosoma. Chicos, hay un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Ese espacio físico donde se encuentra el alelo, ¿no? El espacio físico donde se encuentra el alelo o el gen, se llama locus. El locus es el espacio físico dentro del cromosoma donde se va a encontrar un gen o un alelo. Y el conjunto de locus forman los llamados loci. O sea, por ejemplo, yo quiero hacer referencia a este conjunto de locus, a este conjunto de espacios donde se encuentran los genes, a todo esto es un loci. ¿Vale, chicos? Listo. ¿Qué más? Algunas características, ¿no es cierto?, fenotípicas, ¿ya? Los lóbulos que estábamos mencionando. El genotipo, ¿qué vendría a ser? Es la carga genética de un individuo, es decir, es la combinación de ambos alelos. Por ejemplo, cuando hablamos de B mayúscula, ese es el genotipo. B mayúscula, B minúscula, ese es el genotipo. B mayúscula, B minúscula, perdón, B mayúscula, B minúscula, ese es el genotipo. Entonces el genotipo lo puedes representar así en letras, no mayúsculas y minúsculas, o en todo caso el genotipo, para representar al genotipo tú puedes decir homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto. Si te dices homocigoto dominante, ok, mayúsculas. Si dices homocigoto recesivo, minúsculas. Si dices heterocigoto, mayúsculas y minúsculas. De cualquiera de las dos formas te expresan los genotipos, chicos, que es los genes, ¿no? Las variantes génicas que puede tener un individuo. ¿Y el fenotipo qué será? Las características visibles, ¿no es cierto?, observables. Ese es el fenotipo. Hasta ahí, consultas, dudas. Temas que ya, si tienes dudas me avisas, ¿ah? Homocigoto, heterocigoto, esto es más de lo mismo, solamente hay que entender algo, de chicos. Las personas que son homocigotas, ya sean dominantes o recesivas, para la formación de sus gametos solamente hay una posibilidad. Por ejemplo, si eres homocigoto dominante para una característica, para un cierto carácter, en tus gametos, ya sean en tus óvulos o en tus espermatozoides, ¿qué tipo de carga genética tendrán tus gametos? Si en ambos cromosomas paternos y maternos tienes B mayúscula, E mayúscula, entonces en tus gametos, ¿qué tipo de alelos irá? Solamente B mayúscula, no hay otra posibilidad. O sea, o se va el cromosoma de tu papá o el de tu mamá, no importa, porque ambos tienen B mayúsculas, ambos son dominantes. Entonces todos tus gametos van a generar, ¿no es cierto?, van a tener ese gen dominante. Y si eres homocigoto recesivo, igual, ¿no es cierto?, en ambos cromosomas paterno y materno tienes el gen recesivo. Entonces cuando formes espermatogénesis, togogénesis, en tus gametos la única variante génica va a ser el recesivo. Por eso en los dominantes su único gameto puede tener esta posibilidad dominante, y en los recesivos su único gameto puede tener esta posibilidad recesiva. Pero en cambio en los heterocigotos, que se puede representar cualquiera de dos formas, ¿no es cierto?, cualquiera de dos formas es lo mismo. Ya en los heterocigotos tú tienes en el cromosoma paterno un gen dominante y en el materno un gen recesivo, pongamos. Entonces, ¿cuáles son las diferentes variantes que puede tener tus gametos, tus espermatozoides o tus óvulos? O puede tener B mayúscula o puede tener B minúscula, claro, porque en el óvulo, en el espermatozoide se puede ir o el cromosoma paterno que tiene el dominante o el cromosoma materno que tiene el recesivo. Es por eso que las posibilidades de los gametos en los heterocigotos son dos, o el dominante o el recesivo. ¿Chicos? ¿Sí? Entonces cuando trabajas solamente en un solo gen, este es un gen, cuando trabajas solamente un gen o un carácter, es fácil.
determinar los gametos. Pero cuando ya son varios genes, varios caracteres, entonces para determinar los gametos, ¿qué regla usas? Chicos, ¿cuál? No, voy a responder, no es para determinar gametos, ¿ah? ¿Cuál? La regla del árbol, ¿no es cierto? Si yo tengo A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, C minúscula, entonces quiero saber los gametos que va a tener. Claro, cuando es uno solo, facilito, ¿no es cierto? Aquí va a ser A mayúscula, minúscula. Esos son los posibles gametos para este individuo. Pero ahora son 3. Entonces tengo que hacer mi reglita del árbol, ¿no es cierto? Mi reglita del árbol. Y ahí ya, eso ya lo vieron en práctica, ¿no? Para poder ver sus posibles gametos. Y así igual abajo. Entonces, cuando son varios caracteres los que vas a analizar, para ver sus gametos, sus posibles gametos, tienes que hacer primero tu regla del árbol. Si no, te vas a confundir. La regla del árbol puede tener una versión larga y una versión corta, ¿no? Ya dependiendo cómo enseñar en práctica, ustedes van ganando ahí experiencia. Pero la idea es que eso se haga rápido, salgan 2 patadas, no puedes demorarte la media hora determinando los gametos, porque si no, no vas a poder hacer tu cuadro de Pinel. Mendel, ¿quién es? El padre de la genética, ¿no es cierto? ¿Él estudió genética? No. ¿Qué era? Era un monje, un hombre de religión, pero le gustaban las matemáticas, le gustaba la estadística. Entonces Gregor Mendel juntó estas 2 pasiones. Lo que hizo Mendel es ver en su entorno y decir, oye, cuando una plantita grande se cruza con una plantita pequeña, la progenie, ¿no? Las demás plantitas que salen, algunas son altas y otras son pequeñas. Y en otros casos, cuando se cruzan 2 plantas grandes, a veces también sale grande y pequeño. Oye, ¿qué está pasando acá? Decía Mendel. Tenía ese pensamiento crítico. Antes de Mendel había muchos estudios sobre genética, había varios estudios, pero no llegaban a entender cómo es que se segregaban estos genes en la descendencia. Él, como era matemático, era hombre que le gustaba la matemática, la estadística, juntó esta observación que tenía, ¿no? esta duda que tenía en la segregación de los caracteres en las especies, con la estadística. Y él empezó a hacer métodos estadísticos para poder sacar proporciones matemáticas, que es lo que nos da sus leyes de Mendel. Mendel analizó un organismo muy simple, que es el Pisum sativum, o la arveja, ¿cierto? Ustedes comen arvejas. ¿Dónde comen arvejitas? Arroz con pollo. En arroz con pollo, ¿dónde más? Seco. En el seco también, ¿no es cierto? ¿Dónde más? Los estofados. Sí. ¿Dónde más comen arvejitas? En el caucao. Claro, en el caucao también puede ser. En las ensaladas, ¿no? En el puré de arveja. No, yo sí, pues, un montón de arvejitas. Entonces, las arvejas ya eran un modelo biológico para Mendel bastante adecuado, porque tenían algunas características muy marcadas, ¿no? O salían con la forma de la semilla lisa o rugosa, con el color de la semilla amarilla o verde, con la forma de la vaina inflada o constreñida, y todo lo demás tú puedes leer. ¿Sí, chicos? O sea, eran características, te las aprendes, te las aprendes todas, dime. Una pregunta, en el caso que la escritura anterior de los gametos, cuando se tenía un homocigoto, no se utilizaba solo una vez. Sí, ese método resumido, Pero hay 2 veces. porque son 2. Pero el método resumido, ¿cómo es? Como dices tú, AA, una sola B, entonces B. Y luego la 12. Claro, y luego la 12. Por eso les decía, dependiendo de cómo les han enseñado el método largo, el método resumido, uno ya va ganando experiencia. Si te enseñaron de frente el método resumido y lo aprendiste, pero si es que no, se te complica, usa el método largo. Ya demora un poquito más, pero te aseguras. Ya depende de la expertise de cada uno. Chicos, se aprenden todas las características que Mendel estudió en la arvejita, y estas características tenían
una peculiaridad: se segregaban de manera dominante o recesiva. Y eso era lo interesante y lo peculiar en las abejitas de Mendel. ¿Qué características tenían estos caracteres que fue interesante para Mendel y por eso hizo que eso pasa en todos? Solamente porque ya vamos a acabar la clase, no hagan bullying. Pero si estuviésemos al inicio de clase, lo sacaríamos. ¿Cuáles eran las características génicas que Mendel logró aprovechar para poder saber cómo se segregaban estos caracteres de la descendencia que se expresaban de manera dominante o recesiva? Todos estos caracteres tenían esa peculiaridad, se expresaban de manera dominante o recesiva, ¿no? Ahora, Mendel decía, ya, oye, ¿y cuál es dominante y cuál es recesivo? ¿Será dominante el liso o el rugoso? ¿Será dominante el amarillo o el verde? ¿Será dominante la ubicación de la flor axial o terminal? Entonces él empezó a hacer sus cruzas, ¿no es cierto? Y empezó a determinar justamente cuáles eran dominantes, cuáles eran recesivos en función a sus proporciones. Para eso Mendel hizo 3 leyes: primera, segunda y tercera ley, ¿no? La primera ley de la uniformidad, segunda ley de la segregación, tercera ley de la segregación independiente. ¿Qué hizo Mendel en su primera ley, en la uniformidad? Cruzó líneas puras. ¿Quiénes son las líneas puras? Los homocigotos, sean dominantes o recesivos. Esas son líneas puras. Mendel los cruzó y obtuvo que del cruce de líneas puras, de homocigotos dominantes con homocigotos recesivos, todos te salían heterocigotos. Y el carácter que se expresaba era el carácter dominante. Entonces cruzaban, ¿no?, dominante, recesivo, todos heterocigotos, y vio que todos eran tallas altas. Dijo, entonces el tamaño alto es el carácter dominante. Chicos, primera ley. Segunda ley, ¿cómo se llama? Ley de la segregación. ¿Qué hizo Mendel en su segunda ley? Agarró a estos dos hijitos, ¿no?, y los cruzó. Los cruzó. ¿En humanos se puede hacer eso? Sí. O sea, normalmente, si tú tienes descendencia con tu hermana, ¿qué problema sería? ¿Qué problema sería? Consanguinidad. Y eso puede repercutir en problemas génicos, aumentan las probabilidades de tener problemas genéticos. Entonces en humanos no se puede hacer, pues. Pero en plantitas, estas plantas aguantan todo, ¿no? Entonces Mendel, ¿qué es lo que hizo? Él ya sabía que toda esa descendencia era heterocigota. Entonces dijo, ¿y qué pasa si cruzan los heterocigotos? Segunda ley de Mendel, ley de la segregación. Cuando hace Mendel su segunda ley de la segregación, en el cruce de heterocigotos, ¿qué obtuvo? A nivel fenotípico obtuvo que de la descendencia las 3/4 partes eran altas y 1/4 parte era pequeña. Entonces Mendel dijo, si tú cruzas 2 heterocigotos, en la descendencia las 3/4 partes van a tener el carácter dominante y 1/4 parte va a tener el carácter recesivo. ¿Y por qué las 3/4 partes tienen carácter dominante? Porque uno va a ser homocigoto dominante y 2 van a ser heterocigotos. Pero estos heterocigotos tienen la característica fenotípica es del dominante, por eso tenemos 3/4 partes dominantes. Pero ojo, no es que él cruzó 2 plantitas y te dio 4 plantitas. No, él cruzó 2 plantitas y te dio cientos de plantitas. Supongamos 1000 plantitas. 1000. Y de las 1000, las 3/4 partes tenían este fenotipo dominante. Y 1/4 parte tenía el fenotipo recesivo. Chicos, entonces en su segunda ley, Mendel, ¿qué dijo? Si tú cruzas 2 heterocigotos, la relación fenotípica de la descendencia va a ser de 3:1. Pero la relación genotípica, ¿cuál sería? 1, 2, 1. Eso si te dicen, ubica la proporción. Pero si te dice, ¿cuál es la fracción? 1/4, 1/2, porque es lo mismo que 2/4, ¿no es cierto? ¿2/4 es igual a 1/2 o no?
¿Alguien tiene duda con eso? ¿Sí? No. 2 cuartos. ¿Qué le sacas? Mitad. La mitad de acá. ¿Ya que es igual? Medio. Entonces, a nivel de fracciones, a nivel de fracciones, el genotipo, no el fenotipo, el genotipo sería un cuarto, un medio, un cuarto. A nivel de porcentaje, ¿cómo sería? 25%, 50%, 25%. ¿No es cierto? Es lo mismo o no es lo mismo, es decir, proporción 1, 2, 1, es lo mismo que decir un cuarto, un medio, un cuarto, y es lo mismo que decir 25%, 50% y 25%. De cualquiera de las tres formas te pueden preguntar en el examen. Chicos, pues si te dicen porcentaje no vas a poner fracciones, ¿no? ¿Se entiende? Segunda ley. Sí. ¿Y cómo es que Mendel obtuvo esto? Hizo su cuadrito de Punnett. ¿Cuáles eran los posibles gametos para este heterocigoto? A mayúscula, A minúscula. ¿Cuáles son los posibles gametos para este otro heterocigoto? A mayúscula, A minúscula, y obtienes en la descendencia. El cuadro de Punnett es solamente para poder obtener la descendencia. Pero antes de hacer esto, tú ya tienes que saber cuáles son los gametos. Chicos, entonces acá tenemos así, ¿no es cierto? ¿Cuánto es tu total, tu universo? ¿Cuánto es? 4. Tu universo son 4 posibilidades. De tu universo, que son 4 posibilidades, ¿cuántos son qué fracción serían homocigotos dominantes? Un cuarto. ¿Qué fracción? Un cuarto. ¿Qué fracción sería heterocigotos? Medio. ¿Y qué fracción sería homocigotos recesivos? Un cuarto. ¿Qué porcentaje serían homocigotos dominantes? ¿Qué porcentaje serían heterocigotos? 50%. De ahí sale, pues, del cuadro de estas dos cosas. ¿Dudas con esa parte? No. Sí o no. Sí, así para el examen. Bien. Ah, sí, están afuera ya. Pensé que no iban a venir hoy día. Tercera ley, ¿con eso terminamos? En la tercera ley que dijo Mendel, vamos a molestar a los chicos de la científica, ¿no? Ellos no van a analizar solamente un carácter, ¿no? ¿Para qué? Es muy simple. ¿Para qué analicen un solo carácter? No, que analicen varios. Entonces Mendel dijo, vamos a analizar ahora varios caracteres al mismo tiempo. Entonces, cuando tú analizas varios caracteres al mismo tiempo, entonces el análisis es un poco más complejo. Claro, ya no solamente voy a analizar color, ahora analizo color y forma. En un individuo, ya no solamente quiero analizar de manera independiente pico de viuda, quiero analizar pico de viuda, lóbulo, y si puede enrollar o no la lengua. A ver, ¿quién puede enrollar la lengua? Así. ¿Quién no puede? A ver, ¿quién no puede? ¿Puedes o no? A ver. No, no puedes. Entonces así en verdad. Sí, sí puede. A ver, enrolla la lengua. ¿Quién no puede? ¿Quién no puede? ¿No puede? ¿Quién no puede? No puede, allá no puede. No, sorpresa, ¿no? A ver, todo allá. No puede. Está así su compañero. Los que no pueden enrollar la lengua son recesivos para este carácter. Son recesivos. Y los que podemos enrollar la lengua, Dominado. o somos homocigotos dominantes o podemos ser heterocigotos, no sabemos. Ok, entonces ahí hay que hacer un análisis. Entonces cuando alguien va a analizar varios caracteres, pico de viuda, lóbulo, enrollar la lengua y así, vas a analizar varios caracteres al mismo tiempo, usas la tercera ley de Mendel. Chicos, y en la tercera ley, ¿qué es lo que hizo Mendel? Cruzó dos heterocigotos, pero analizando dos caracteres al mismo tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuántos gametos diferentes te va a dar este individuo? ¿Cuántos? ¿Cuántos gametos diferentes? Haz tu ver el árbol. 1, 2, 4. 2 al cuadrado. Te sale A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula,
A minúscula, B minúscula. Te salen 4 posibles gametos diferentes para un heterocigoto. Y si lo cruzo con otro heterocigoto, ¿cuántas posibilidades también tendrán sus gametos de él? 4. 4 por 4 y te sale la tabla de 16. No, la tabla de 16 porque son 4 gametos aquí y 4 gametos acá. Si fuesen 8 gametos, 8 posibles gametos de un individuo y 4 gametos del otro individuo, ¿tu tabla de cuánto te saldría? De 32. Si fuese de 4 por 2, 8. Entonces, el tamaño de la tabla va a depender de la posibilidad de los gametos que pueda tener los parentales. Chicos, y ahí Mendel, en su tercera ley, logró obtener una proporción fenotípica de ¿cuánto? ¿De cuánto? ¿El número mágico? ¿Cuánto es su universo? No, ¿su universo es 4? Su universo es 16. Entonces, de su universo que es 16, él logró obtener una proporción fenotípica de 9, 3, 3, 1. Chicos, 9 individuos con el carácter 9 individuos con el carácter dominante en ambos caracteres, 3 individuos con uno dominante y otro recesivo, 3 individuos con uno recesivo y otro dominante y un individuo totalmente recesivo. ¿Sí, chicos? Y la próxima semana terminamos con este tema. Muchas gracias.